Maya Visión presenta. Hola, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en un jueves más de Woman Power aquí por Maya Visión y nuestras redes sociales de Remedios Santo. Les recordamos que también se pueden inscribir a nuestro canal de YouTube remediosanto.mx y ahí pueden ver todos los programas que hemos tenido a lo largo de estos meses con mujeres increíbles que nos han platicado de sus experiencias, de sus empresas y del camino que han recorrido hasta llegar a donde están. Pero bueno, también quiero saludar a mi compañera Ariana. Ari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laura? Hola, ¿qué tal a todos en casa? Muy buenas noches. Pues como acaba de decir Laura, este jueves tenemos una invitada especial. Todos los jueves tenemos una invitada especial, cabe decir, pero este emprendimiento, ahora empresa con casi a punto de cumplir 10 años, la verdad que es muy interesante porque es un área, al menos a mí me apasiona, ¿no? Así es. El tema de la psicología y el comportamiento. Y sin más vueltas, vamos a presentarles a Marina del Río. Hola, Marina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar la invitación. Marina, bueno, para los que no saben, Marina tiene, sí que es un centro, ¿sería de integral? Sí, es un centro de desarrollo integral que se enfoca en ofrecer servicios psicológicos para la población con la que yo trabajo, son niños y adolescentes. Y ahora un poco con las familias porque también trabajo con los papás de mis consultantes. Ok, perfecto. Se llama Centro Integral Kindenedia. Kindenedia, ¿no? Y bueno, para los que apenas acaban de sintonizarnos, pueden visitarte. ¿En dónde está ubicada tu clínica? Sí, estoy en calle Venus, entre Saturno y Galáctica, en Valles del Sol. Ok, perfecto. Y también en redes sociales. Sí, estoy en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Centro de Desarrollo Integral Kindenedia. Perfecto. Muy bien. Marina, ¿cómo nace esta idea? Digo, tu formación es psicóloga, ¿no? Sí. Pero ¿cómo nace esta idea de dedicarte, bueno, casi todas las maestrías, diplomados van enfocados al tema de los niños y los adolescentes? Que la verdad es una tarea, pues yo creo que muy importante siempre, pero ahora con tantos distractores y que papá y mamá tienen que trabajar al mismo tiempo, muchas horas fuera de casa, los hijos pasan mucho tiempo, pues en algunos casos de buena suerte con el círculo familiar, ¿no? Abuelos, tíos, y en otros casos pues sí se tienen que ver en la necesidad de pasar de una guardería o de la escuela, pasar a la clase y tener nosotros los papás pues que cubrir nuestro horario laboral, dejando a los niños pues en manos extrañas, ¿no? Digo manos extrañas porque no están dentro del círculo familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo nace en ti esa pasión de decir, quiero hacer un centro donde pueda atender a los niños jóvenes? Es bastante curioso porque cuando yo estaba estudiando la licenciatura, yo tenía como muy claro que quería estudiar, o sea, más bien quería seguirme especializando para trabajar con adultos. Me apasionaba el tema de terapia de parejas y como toda esta parte. Y empecé a tomar como algunos cursos. Ya prácticamente para finalizar la licenciatura, bueno, más bien me llegó la oportunidad de dar clases de inglés en un preescolar, que era, obviamente solamente es la área de primera infancia. Yo no tenía nada de experiencia, pero me encantó. No tenía nada que ver con tu carrera, ¿no? Nada que ver con mi carrera, solamente que hablaba inglés y que me gustaba estar con niños, sí, básicamente. Pero la maestra Rebequita Martínez de Shail Taller Infantil, sí, me dijo, va, te doy la oportunidad, confío en ti, nos arriesgamos y entré a trabajar allá. Y ya estando trabajando en la parte de educación me di cuenta que a mí me encantaba estar con esa población. O sea, que los niños para mí era increíble estar allá, la pasaba padrísimo. Y empecé como a familiarizarme cada vez más con el tema de la educación y empecé a tener como una formación dirigida a esa parte. Entonces ya finalizando la licenciatura dije, no, a mí lo que me encanta es estar con los niños. Me encanta trabajar con las familias y veía como un nicho de especialización en esa parte. Y entonces empecé a dirigir mis esfuerzos académicos hacia esta parte. Se fueron alineando las cosas maravillosamente y dije, bueno, voy a abrir un espacio. Y originalmente mi espacio era más formativo, porque yo encontré esta pasión por educar. O sea, me encantaba estar con actividades, con talleres, con espacios seguros de aprendizaje, desde un modelo más constructivista y como toda esta parte de la estimulación. Entonces, hacia allá me fui dirigiendo. Pero
Que es la psicología educativa, que es la ¿no? psicología O sea, educativa, ok. claro. Pero ya conforme estaba yo en esas actividades, empezaron a llegar más, empezaron a solicitarme más servicios de psicología más clínica, ¿no? Ok, Que ok. sí, problemas de comportamiento, Sí. que sí, dificultades en la escuela, cosas muy específicas. Entonces se abre como un mercado diferente que yo no tenía originalmente pensado, pero que también me estaba empezando a llamar. Entonces empiezo a formarme en esta parte, en la parte de la psicología clínica, y de ahí empieza toda la formación en salud mental infantil, en abordaje de estas dificultades, Sí. y ya se va consolidando. Y conforme yo también me iba consolidando en el área académico o el área formativa, también se iban cambiando los servicios. Claro. Entonces, de repente ya el centro, que empezó como algo lúdico, educativo, se transformó en algo mucho más clínico Ya. a lo largo de los años. Sí. Y ahorita creo que estamos en el momento en el que yo puedo decir que me siento súper feliz con lo que hacemos. Me siento muy orgullosa de nuestro trabajo, de cómo hemos ido especializándonos en ciertas áreas. Claro. Y creo que estamos como en el punto en el que no pensé que iba a estar, pero que me encanta estar verdaderamente. Y a 10 años, ¿no? De haber iniciado prácticamente, y que a 10 años yo creo que al día de hoy la conciencia sobre la salud mental ha cambiado mucho. Creo que igual un parteaguas fue la pandemia, donde la gente empezó a ver que era muy importante atender la salud mental. Y creo que la parte infantil, o a lo mejor de los adolescentes, pues todavía estaba un poquito más de lado, ¿no? Como que hay el clásico niño berrinchudo, o el que se distrae mucho, y eran como cosas que no se abordaban tal vez de manera tan importante en las familias. ¿Tú cómo ves hoy ese cambio a 10 años desde que iniciaste? Sí, yo creo que sí ha habido un cambio tremendo, y sí, tal cual como lo dices, el parteaguas es la pandemia. Sí. Yo recuerdo que antes de que estuviéramos en la pandemia, incluso las consultas eran tema de divorcio, dificultades de este tipo, bastante manejables, pero conforme llegó la pandemia y estamos en el tiempo de la pandemia, pues los niños la pasaron muy mal verdaderamente. Perder esos espacios de contexto educativo, de convivencia con los amigos, de salidas, Claro. fue un golpe tremendo para ellos, tanto Claro. niños como adolescentes. Sí. Y las consultas empezaron a complejizar por las necesidades de los niños, pero también las necesidades de esas familias, porque realmente hubieron muchas familias que perdieron miembros dentro de Sí. sus mismos espacios, papás que por más que quisieran mejorar la experiencia de la pandemia tenían que estar fuera trabajando, Claro. como decía Ari hace rato, ¿no? 2 papás que tienen que estar trabajando Sí. simultáneamente, chicos con un cuidado terciado, va orillando a ir cambiando, y creo que Claro. es súper importante tener la capacidad como de irnos adaptando también a lo que se necesita. Totalmente. Y se van, y me voy dirigiendo también a esta parte como de situaciones mucho más específicas, como prevención del suicidio, temas mucho más claros que permitían abordar lo que estaba sucediendo. Ya. Ahora creo que ya no estamos con la misma dificultad, siguen habiendo como situaciones muy críticas, pero creo que sí, esta situación permitió que nos diéramos cuenta o valoráramos la importancia de cuidar nuestra salud mental, que es tan importante como la salud física. O sea, no podemos no tener una y la otra. Tenemos que entender que somos seres holísticos y necesitamos estar equilibrados en ambas áreas. Totalmente. Oye, Marina, y digo, cuando estabas estudiando, ¿te imaginaste que ibas a poner tu centro? O sea, todo se fue dando, pero alguna vez, bueno, muchas veces nosotros somos soñadores, ¿no? Cuando somos adolescentes, de yo voy a hacer y voy a poner y voy a ser la mejor psicóloga, conferencias, pero en un momento dijiste, voy a poner un centro integral para atender personas, mi clínica. No, realmente yo me veía solamente un espacio como de consultorio, o sea, como más Ok. pequeñito, más atención directa, Más tradicional, más por decirlo de tradicional, alguna que también forma. es mucho más simple en algunos aspectos. Sí. Te quita mucho la carga de trabajo, porque un centro tiene como necesidades específicas administrativas, Exacto. de Ahí manejo vamos de... a ir para allá también. Sí, tiene sus complejidades. Entonces, Sí. yo al principio me imaginaba con algo mucho más simple, ¿no? Pero pues se fue dando, y la verdad es que a mí sí me gustan esos espacios con los niños. Todavía me cuesta un poco, ¿no? Incluso con esta nueva versión que tengo del centro, todavía me cuesta como soltar esas actividades como lúdicas, de crear estos espacios seguros de convivencia entre los niños. Es algo que todavía me gusta muchísimo, y Involucrarte. a veces no lo quiero soltar del todo. Pero sí, no, definitivamente creo que no al punto en el que estoy ahora. Porque lo que ya tienes es una empresa, ¿no? Dedicada a, como tú dices, a la salud mental de niños, adolescentes, bueno, y ahora también de las familias, que es tan importante.
porque cuentas, digo, también ahorita vamos a hablar un poco de cómo nace el nombre, pero no solamente eres tú, ¿no? Ya son, ¿cuántos eran cuando empezaste y cuántos son ahorita? Ahorita somos 4 conmigo. Y antes de la pandemia, que era cuando teníamos el máximo de personal, éramos 7 u 8 personas. Ok. No, es Sí. bastante. Cambió, como les digo, el modelo a partir de la pandemia, entonces ya bajó la cantidad de personal. Claro. Y ahorita creo que estamos como en el equilibrio que me permite a mí estar como atenta y pendiente y tener todavía un buen servicio y poder como manejar. Como manejarlo Sí. bien. Y cuando, digo, una vez que tú decidiste dedicarte a los niños, que viste que como por ahí va esa vocación, ¿no? Del tema infantil y de adolescentes, ¿cómo decidiste separarte de las clases de inglés y decir, ok, me voy a lanzar, voy a empezar? ¿Dónde empezaste? ¿Cómo le hiciste? Ay, wow, esa sí fue una decisión bien difícil, porque de verdad yo era muy feliz dando clases en Claro. Shell. Me encantaba, le tengo un cariño tremendo al colegio, al personal. Fue una época maravillosa, pero también llegó el momento en el que tenía que evaluar que necesitaba yo estar en ese espacio, el 100%, claro. Mi energía, mis recursos, todo tenía que estar en este proyecto que estaba construyendo. Sí. Y fue así bastante impulsivo, ¿no? Lo voy a hacer, me voy a lanzar. En ese momento estaba el Instituto Emprendedor, me acerqué, trabajé con la incubadora, me dieron un recurso, y ese recurso, sumado con recurso que amablemente me prestó mi familia, fue que se pudo ir consolidando el espacio, todos los materiales y demás. Okay. Y los primeros meses, pues como todos los emprendedores deben de saber, no es fácil, vas como sosteniendo y sosteniendo hasta que finalmente se va consolidando, ¿no? Sí. Entonces fue como así. Me tiro, me lanzo, o sea, dijiste, y a ver qué de aquí pasa. voy y ya, vámonos. Sin pensarlo mucho, la verdad. Así es. Yo creo que esa es una de las claves del éxito a veces, ¿no? De Sí. los emprendimientos. Cuando te atreves y dices que tenga lo que tenga que pasar. Es como cuando pasas la tarjeta de crédito, que tenga que pasar, ¿no? Ya luego vemos. Ya luego veremos. Se pagará, ya veremos cómo. Ya luego veremos. cómo, ¿no? ¿Cómo eliges el nombre? ¿De dónde nace Quindenedia? ¿Qué significa Quindenedia? Quindenedia tiene como su parte chistosa porque nosotros, y yo soy fe y digo que es súper importante considerar el branding y toda esta parte del trabajo de marketing. Originalmente nosotros empezamos como Alay, que es una palabra que significa alegría. Era la idea como fuera un centro que daba alegría. Sí. Pero llegó un punto que ya no me encantaba el nombre, no me encantaba la imagen y di el siguiente paso de vamos a hacer como un cambio de identidad, pero una identidad que esté pues como toda en sintonía, ¿no? Que lo podamos ver en todos los espacios y demás. Y trabajé con una agencia y entonces en la agencia empezamos a hacer como esta lluvia de ideas y me propusieron Quindenedia. Y Quindenedia es una combinación de palabras que tiene que ver movimiento, niños y aprendizaje. Y ya finalmente la unieron y me encantó el nombre, me encantó el logo, todo lo que me presentaron me gustó muchísimo y me identifiqué mucho con la propuesta y quedó, ¿no? Y entonces ya siguieron los siguientes pasos de registrar la marca, cambiar toda la identidad ya en los impresos, en los colores, en el mobiliario. Y me gusta mucho porque realmente yo siento que voy a mi espacio y se nota como la esencia de esto, ¿no? De Marina. De Marina, ¿no? De Quindenedia, muy infantil, me encanta. Y digo, eso es súper importante porque, y lo hemos platicado con muchas de las invitadas, ¿no? Cuando hacemos clic con el nombre, con nuestra identidad de marca ya como una empresa, se nota y eso se refleja en el trabajo, se refleja en el ambiente, se refleja en lo que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces creo que siempre tener esa asesoría de alguien que te guíe para encontrar las herramientas correctas, porque a veces uno puede decir, ay, me encanta cómo suena este nombre o me encanta este color, pero hacer ese match de que realmente todo esté, digamos, como en un círculo que haga clic es importante y siempre es también importante pues acudir a un experto que te ayude, ¿no? Que hablando de expertos, digo, tú eres psicóloga, te encanta estar con los niños, pero pues es una empresa al final, ¿no? ¿Cómo has construido el mantener y formar una empresa en forma cuando tú a lo mejor no eres administradora o no eres contadora, ¿no? ¿Cómo has ido construyendo eso?
Esta parte no ha sido fácil porque es verdad, yo no soy administradora y realmente creo que no tengo muchas habilidades con los números. Entonces sí Hay ha que sido, reconocer eso, sí, ¿eh? ha sido un reto para mí porque tiene que haber mucho orden, tiene que haber mucha estructura y yo realmente creo que algo que a mí me ayudó es que yo acudí a personas que sabían de eso. O sea, digo, en el tiempo del trabajo en la incubadora me ayudaron mucho como a sentar esto. Pero también, por ejemplo, en su momento con el servicio de marketing, vas con un equipo profesional con el que sientes que pues haces clic para esta parte del trabajo. Trabajo con un contador que me ayuda como en toda en esta parte, ir dándome cuenta como de los, pues del orden, de la parte administrativa, de permisos, toda esta parte que esté bien organizada. Porque sí es importante, o al menos para mí es importante que en un emprendimiento las cosas tengan orden. No es como un emprendimiento informal, sino hay que hacer las cosas como se deben de hacer. Y esto fue mucho como de pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a las personas que a mi alrededor, irme organizando, tocar puertas, ir entendiendo cómo va funcionando. Y también es mucho de ensayo y error. Sí. Como de te tienes que administrar de una mejor manera para que las cosas salgan bien. Así es, totalmente. Y es que muchas veces digo, cuando decidimos emprender, a veces sí está bien tirarse al ruedo, ¿no? Como hablábamos, y a ver qué pasa. Pero también tenemos que tener la madurez, como dices, para saber y entender que tenemos que buscar ayuda, ¿no? Que no somos todólogos y que aparte, aunque tengamos las ganas, esa guía que a veces nos dan de cómo emprender un negocio, la parte administrativa, creo que de las cosas más difíciles es cómo cobrar por lo que sé. Sí. ¿No? Sí, y en tu caso que es un servicio profesional, digo, es un servicio de conocimiento, no es algo tangible, ¿no? No estás vendiendo chilaquiles, ni estamos vendiendo Ropa. Ropa ni nada. Que a lo que voy es más fácil cuando vendes productos poner un precio, un costo, porque vas sumando todo, a ponerle un costo a lo que sabes, Sí. ¿no? A lo que estás aportando. Hoy sí que a todo ese conocimiento, porque lo que aprendiste le has invertido a cuántos diplomados, a cuántas maestrías, ¿no? En la carrera, el tiempo para informarte de los casos, el tiempo para saber cómo vas a crear la estrategia, ¿no? Para abordar ese caso cuando llegan a ti, ¿no? Cómo lo vas a trabajar con tu equipo. O sea, eso es, creo que cuando emprendemos en servicio es una de las cosas más difíciles. ¿Cómo lograste buscar ese equilibrio? O sea, ¿cómo dijiste, bueno, voy a cobrar esto porque, no sé, o sea, ¿cómo empezaste en esa parte? Sinceramente, cuando empecé a trabajar, yo cobraba demasiado poco. O sea, de verdad que mi tarifa era... No estuvo bien pensada en su momento porque yo lo vi como, bueno, estoy empezando, voy a ir agarrando experiencia, tampoco quiero ser abusiva, como que me daba mucho temor y es súper difícil ponerle precio a tu trabajo porque por un lado quieres conservar al cliente, claro. no quieres que se vaya, estás empezando, tienes miedo de que a lo mejor tu emprendimiento no arranque. Pero por otro también tienes que pensar que al final ese emprendimiento es tu medio de vida. Exacto. Entonces, Claro. también tienes que considerar esas variables. Fue bien difícil al principio, la verdad es que yo sí cometí muchos errores, por eso decía hace rato lo del ensayo y error, he aprendido muchísimo, porque me daba pena cobrar, me daba pena ser clara como en los medios de pago, los tiempos. Me pasaba que de repente llegaban y me quedaban con saldos pendientes. Bueno, Y te da pena cobrar, ¿no? Digo, eso nos pasa a muchos. tremenda pena, porque además la situación por la que llegan a veces son situaciones donde son familias que pues tienen temas que pues, son vulnerables y uno dice, ay, ¿cómo voy a hacer esto para sumar a lo que está pasando? Exacto. Entonces fue el camino como de aprender a poner límites Sí. y finalmente llegué a un punto en el que tuve que evaluar, bueno, yo quiero vivir de esto, quiero que esta sea mi fuente de ingresos, pero también quiero seguir teniendo la posibilidad de hacer un buen trabajo. Claro. Y seguir estudiando. Y para seguir estudiando tengo que cobrar una tarifa que permita todo esto. Permita seguir. Y también tuve que considerar el lugar en el que estoy, ¿no? Porque a lo mejor si me comparo con otros psicólogos en otras partes de la República, los costos son mucho más elevados. Exacto. Pero yo estoy en un estado en el que la economía es quincenal, donde no hay tantas oportunidades o no hay tanta industria, entonces tampoco podría ser excesivo, ¿no? Claro. Al final tampoco, hay que aterrizarlo también al contexto en el Tropicalizarlo. Eso Sí. me encantó y creo que algo súper cierto y que nos pasa a muchos
es que cuando empiezas tienes ese temor de que, híjole, es que cómo voy a cobrar esto si estoy empezando. Creo que ese es un paradigma que muchos tenemos cuando un trabajo está bien hecho, cuando tenemos la preparación adecuada, cuando tenemos el ambiente adecuado. No tengamos miedo a cobrar más pensando que no nos van a comprar o que el cliente que ya nos había dicho que sí se nos va a ir o porque estamos empezando no tenemos derecho a cobrar lo justo, ¿no? Creo que esa es una lección importante. Y por otro lado, tropicalizar. También tenemos que estar conscientes en qué mercado nos encontramos, cuál es la economía de ese mercado, cómo está mi competencia, porque tendremos competidores también que nos puedan servir un poco de parámetro. Pero creo que todos esos puntos que acabas de mencionar son muy, muy importantes para que, todos los que nos estén escuchando, pues tomen en consideración para cuando tengan que fijar sus precios, ¿no? Y es que, bueno, uno de los precios y dos también, ya cuando se integran otros colaboradores, ¿no? Por ejemplo, le tienes que pagar al contador, hay que pagar la renta, hay que pagar la luz. A tus otros psicólogos, ¿no? Impuestos. Jesús, bendito. Ese es un tema que nos trae locos a todos. Sí. La señora o el señor que te hace la limpieza, el sistema de seguridad, o sea, son cosas que luego gastos que se van abonando. Tienes que tomar en cuenta, Así ¿no? es. Y que también, como decimos, nuestro tiempo también vale, ¿no? Porque le estás dedicando horas de trabajo, ¿no? Horas que tal vez pudieras estar con la familia. ¿Cómo has manejado esa parte de poder poner límites? Porque me imagino que al principio eran, considero que hay dos cosas, ¿no? El caso de a veces los amigos, compañeros, conocidos de pronto, ay, oye, fíjate, y como que querían buscar, me hablas como psicóloga y me das un consejo. Y aparte otro también te apasionaba tanto que no ponías horarios y te tardabas y te hablaban, no sé, un domingo, alguien es que tengo una crisis y tú, ok, voy, ¿no? Pero tienes familia, tienes vida, ¿no? ¿Has logrado poder marcar esos límites? Ese también ha sido un camino. Y se aprende sobre la experiencia. A mí me ha ayudado mucho y he aprendido a observar mis propios límites y he tenido que aprender a establecerlos, porque la realidad es que si yo quiero dar un buen servicio, sobre todo particularmente en el área en el que estoy, yo necesito tener espacios de autocuidado. Yo necesito tener momentos de desconexión, momentos de reconexión con mi familia, con mis intereses, con mis hobbies y demás. Entonces, a mí al día de hoy me ha llegado bien claro esto. Si yo cuido de mí, soy capaz de cuidar de otros, soy capaz de sostener y acompañar de una mejor manera estos procesos. Entonces, ya habiendo reflexionado eso, yo lo que hago es que sí soy clara. Tengo, digamos, como un reglamento y ahí están desglosados los límites. Claramente ese reglamento se puede flexibilizar porque hay situaciones que ameritan a veces ser flexible, ¿no? Si alguien me habla en una crisis con un caso muy específico, pues me corresponde en ese momento tomar, ayudar, ¿no? Tal vez acompañar de una manera, de darle alguna habilidad para que pueda sobrellevar el momento. Entonces tampoco es como que, ay no, ya, este es mi horario fuera de laboral, no me molesta. Adiós. No. Sí, se puede flexibilizar, pero sí he tenido que llegar a este punto de ser muy concreta y decir, si yo quiero de verdad dar un buen servicio, yo tengo que priorizar mi propio tiempo y mi propio espacio. Y es mucho de ser muy organizado. Yo verdaderamente me he hecho una persona muy organizada porque tengo que tener tiempos programados para si quiero hacer ejercicio, si quiero tener plan con mis amigas, si quiero estudiar, horarios específicos de citas, como ir acotando esto para que todo pueda fluir bien. Pero es un proceso y la verdad es que yo creo que en general nos cuesta trabajo poner límites. Es muy, muy difícil hacerlo. Es muy difícil, es muy difícil. Es complicado, lo de los límites, ¿no? A nosotros nos pasa. Nos pasa bastante. Es uno de los servicios el cual pues ofrecemos el acompañamiento, pero sí, y todos nos dicen, van a ir aprendiendo a poner límites, van a tener que ir, ni modo, o sea, todavía no lo aprendemos. Lo peor del caso, que en el programa siempre lo preguntamos y todos nos dicen, ya hemos aprendido. Y creo que Laura y yo en el fondo estamos nosotros. No. Es que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. No. Y te voy a decir algo.
tal vez es, hablo de mi forma personal, ¿no? Desde mi persona. A veces piensas, es lo que yo esperaría de alguien más. No sé si me explico. O sea, sé que está mal y que yo a lo mejor como cliente no voy a hablarle a deshoras a mi proveedor. Pero si necesito algo y es una urgencia, pues yo esperaría que esa persona me dé una respuesta, ¿me explico? Está mal, lo sé, porque tiene que haber límites, tiene que haber, pues hay domingos, hay días de festivos, hay cosas así, pero a veces es desde el papel que yo me veo, ¿no? O sea, híjole, es que realmente si me está buscando es porque lo necesita, aunque sea un domingo a las 8 de la noche. Entonces, ay, es muy complicado poner límites, Sí. la verdad, muy, muy Y complicado. viene como también este valor de ser altamente productivos Exacto. y autoeficaces. Entonces, como que tienes un tema y quieres que se resuelva ese tema, entonces estamos como alineados a resolver, producir, dar un excelente servicio, Exacto. pero esa es la parte en la que llega el proceso reflexivo de igual puedo dar un buen servicio sin tener la cotización del proveedor el domingo a las 8 de la noche, Exacto. podría ser el lunes, ¿no? Pero tiene que ver también cómo nos percibimos nosotros y qué justo queremos de esa situación o qué valor también queremos comunicar. Es un proceso complejo. Sí. Y es un proceso complejo y que les pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Y que bueno, también dentro de ese proceso complejo hay otro, ¿no? Cuando hay un mal cliente. Ay, O una dejarlos crisis. ir, ¿no? Dejarlos ir porque a veces, digo, me imagino que te pasa, no es que tengas malos clientes, No. a lo que voy. No es que tengas, pero sí hay, por ejemplo, que dices, tiene una crisis y todo, pero me va a ser un problema cobrarle a este. Lo estoy viendo, lo O, estoy sintiendo. o déjate la Y cobrada. dejarlos ir. O sea, Dejarlos ir, ¿no? Decirle, es más sano. es más sano Cortar. cortar. Y me imagino que en tu caso es todavía peor, porque ¿cómo le dices a una persona? Yo creo que aquí ya terminamos la terapia cuando sabes que no, ¿no? Que la persona no quiere. O sea, es que yo creo que en tu caso, y ahorita vamos a irnos un corte para que te puedas explayar así a gusto con el tema, pero creo que cuando una persona en realidad no quiere ser ayudada, así tenga la mejor asesoría, psicología, centro integral del mundo, no hay manera, ¿no? No la hay. Pero bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. No se lo pierda, por favor, que está buenísima esta charla. Difícil, es muy difícil. Digo, es un proceso complejo y que les pasa mucho a los emprendedores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues regresamos a este programa, su programa Woman Power, por supuesto en Mayavisión. Recuerde vernos en las redes sociales de Mayavisión y también de Remedio Santo. Y regresando al tema, estamos con Marina del Río de Quindenedia. Y antes de irnos al corte, tocamos un tema un poco sensible, que son qué hacer. Bueno, en este caso no podríamos llamarle un cliente, ¿no? Estamos hablando detrás de cámara. Pero sí a veces en los emprendimientos, en nuestras empresas, pues a veces llegan personas con las cuales no hacen match con nosotros o no hacen match con nuestro producto y pues no están a gusto y hablamos de lo difícil que a veces es dejarlos ir, ¿no? Y hablábamos de, en el caso de tu empresa, que es pues todo este tema de psicología con los niños, no depende del niño a veces, pues lograr lo que se está buscando, ¿no? Si no hay otras personas que intervienen. Y cuando esas personas que intervienen no ayudan,
¿Cómo haces para decirle, lo siento, hay que trabajar? Ese proceso, ¿cómo lo llevas? Ese proceso es difícil verdaderamente porque creo que cuando estamos trabajando en estos espacios, nuestra vocación de servicio, de ayuda, también se activa mucho y quisiéramos poder hacer más por esas familias o por esos casos. Claro. A mí me ha ayudado, uno, que con el paso de los años he ido trabajando con diferentes colegas y ya tenemos de cierta manera un equipo colaborativo, ¿no? Que a lo mejor no está conmigo en el centro, pero es externo. Y en esos equipos colaborativos incluso hemos creado espacios de seguimiento de casos o de monitoreo de casos. Entonces a veces viene bien la mirada de otro especialista. Exacto, que te presta sus ojos y te dice, oye, tal vez esto es momento de canalizar o intentar esta estrategia y demás. No nos vamos a rendir tampoco fácilmente. Al principio hay como estrategias para intentar convencerte, vendo el tratamiento, aplicamos ciertas cosas para que tú te puedas quedar comprometido en el tratamiento. Pero también la realidad es que los procesos terapéuticos tienen que estar alineados con que la persona verdaderamente quiera estar lista para el cambio o puede estar lista para el cambio, porque a veces es que no les es posible, no hay como conciencia del problema. Entonces, también ahí ya va a entrar como tu reglamento, dónde son tus límites, ¿no? Tantas inasistencias, estás fuera del tratamiento, no estamos haciendo esto, a lo mejor no es el momento para ti. Sí. Y a mí me sirvió mucho pensar que verdaderamente yo creo que tenemos como cartuchos de terapia. O sea, es decir, tú puedes hacer un proceso algún número de veces, pero si tú empiezas a quemar tus cartuchos yendo con profesionista tras profesionista, porque no te acoplas al modelo. A ninguno. A ningún El que modelo. está mal ese eres tú entonces. No. O no estás preparado para el cambio. Ajá. Lo que va a suceder es que ya no vas a ver el beneficio de los procesos terapéuticos, vas a generar resistencia y ya no va a ser como esta oportunidad de cambio para ti. Y ya entonces quemamos a la persona. Entonces, si yo llega un consultante, ¿no? Conmigo y no está listo, sí, es momento de soltar. No es el momento, las puertas siempre estarán abiertas para ti, te recibiré, porque tenemos que pensar no solo en este momento en el que llega conmigo, sino qué va a pasar después con esa persona. Claro. Cuando esa persona quiera volver a intentarlo, claro, va a tener fe en los tratamientos y le vamos a cerrar una oportunidad valiosísima. Entonces, es importante decir, ¿está listo? ¿No está listo? Si no está listo, soltar. Okay. Y también reconocer tu capacidad, ¿no? Decir, tal vez este caso es muy complejo para mí, necesito acompañamiento de otra manera, entonces derivo. Amablemente, este no es el espacio para ti, mereces recibir a un profesionista más capacitado en esto, te derivo. Tenemos que tener obviamente lista de colegas que conozcamos que estén especializados en estas áreas y vamos haciendo la derivación. Y también podría ser que no hagamos clic, que simplemente no sea el espacio para ti, no sea la persona para trabajar contigo y también volvemos a derivar. Eso, llegar a ese punto es difícil. Requiere como de muchos momentos donde uno no quiere soltar, te sigues aferrando a los casos, pero a veces no podemos hacer más. Claro, y la experiencia te ha enseñado, pues, qué hacer en estos casos para platicar todo lo que nos estás diciendo, ¿no? Sí. Creo que me encantaría rescatar varias cosas que dijiste que creo que se pueden aplicar a cualquier emprendimiento. Uno, el dejar al cliente con las puertas abiertas, no cerrarle esa puerta, porque a lo mejor el cliente que hoy te dijo no, en 3 meses va a regresar, ¿no? Y eso nos puede pasar en cualquier otro producto o servicio, que a lo mejor se les hizo muy caro tu servicio o no era lo que ellos esperaban y van con otro y de plano se dieron cuenta que entonces no, mejor si me regresa contigo, ¿no? Entonces, eso creo que es algo muy valioso. Entonces, nunca cerrarnos las puertas con nadie porque pues puedes regresar, ¿no? A lo mejor no hicieron clic en ese momento, pero pues ya, como tú dices, ya se dio cuenta, ya recapacitó, ya está dispuesto a hacer un cambio en el caso de los tratamientos, pues regresa. La otra es el tema de las colaboraciones, que a nosotros nos encanta hablar de colaboraciones en este programa, creemos firmemente en las colaboraciones y lo leí en tu currículum, tú tienes colaboraciones no nada más de otros especialistas que a lo mejor se pueden acompañar o pueden derivarse, como tú dices, sino también haces colaboraciones con escuelas, instituciones que dan seguimiento a los casos que tú ves de forma particular. ¿Cómo trabajas tú con esas colaboraciones? Sí, yo coincido contigo, las colaboraciones son súper importantes porque avanzamos más en conjunto y necesitamos de otros, sobre todo en este espacio en el que yo estoy.
Yo realmente cuando empecé a trabajar, llegó un punto en el que me empecé a enfocar también en hacer evaluaciones neuropsicológicas, psicológicas, de desarrollo. Y estos casos en especial necesitan de un equipo. Necesitamos de otros especialistas también como para diseñar una mejor intervención, pero también necesitamos de los contextos. Y un contexto importantísimo es el de los colegios. Los chicos pasan mucho tiempo en los colegios y si trabajamos todos alineados es mucho más fácil que vayamos viendo los cambios. Y fue así de poco en poco, ¿no? De hola, yo soy la psicóloga tratante de fulanito, vengo a hacer mi plan de intervención, tacatá y reuniones. Y fui haciendo clic con las psicólogas de los colegios. Y realmente los colegios acá tienen las puertas abiertas, están dispuestos a recibir ese acompañamiento, escucharte, a trabajar de la mano contigo. Y cuando es así, vas viendo mejores resultados. Claro. Y también así de poco en poco, oye, me llegó este caso, te lo voy a derivar, o vamos a hablar de este caso, y así poco a poco también con colegas, ¿no? Y fue así, haciéndose como una pequeña red. Entonces ya ahora cuando yo, por ejemplo, no puedo atender a alguien, que ese fue otro límite que aprendí a poner, cuando ya digo, mi agenda ya podría abrir más espacios, pero mi salud mental dice que no. El día solo tiene 24 horas. Exactamente, ya tengo personas en las que confío muchísimo, que conozco su trabajo, con quienes los derivo, con quienes puedo hacer consultas. Entonces ha sido como construir esta red y verdaderamente es súper lindo cuando ya tienes como todo ese equipo, ¿no? En el que hay gente que puedes confiar. Digo, y hablando de red, hay una red muy importante para ti, ¿no? Tu red de apoyo. ¿Cómo trabajas esa parte? ¿Cómo todos los que están en casa, por ejemplo, digo, ya hablamos de que tu red de apoyo, tu familia te ayudó a iniciar este sueño, ¿no? Que se convirtió en un emprendimiento. Pero también, bueno, tienes una vida personal, tienes toda, o sea, ¿cómo trabajas esa parte, ¿no? ¿Cómo te han ayudado? Y también, ¿qué haces tú para desconectarte? Porque, digo, nosotros nos estresamos mucho. Eso, de verdad. O sea, la vida diaria, los problemas personales del trabajo, quienes están casados, los hijos, el matrimonio, la familia. O sea, hablando de la familia, papá, mamá, hermanos, ¿no? Que también de pronto sus problemas pues te pesan un poquito y llega un momento en que te agobias, pero aparte yo siempre, igual que Laura, los admiro porque digo, son tus problemas y aparte los problemas de los demás. Sí. Por eso justo es importantísimo el autocuidado. O sea, el autocuidado sigue siendo como esta piedra angular en la que tú tengas esos espacios que funcionan como amortiguadores para la cantidad de estrés que a veces tú recibes, ¿no? Porque es verdad, o sea, estar como en este medio implica estar escuchando, conteniendo, acompañando y tiene un profundo desgaste emocional. Claro. Entonces, tiene esta parte de que yo tengo que hacer mi propio proceso terapéutico. Sí. Yo tengo que ser muy consciente, ¿no? Y observar justo qué me está pasando, ¿no? Si yo me estoy empezando a sentir súper enojada con esta familia, es que aquí hay un límite que tal vez tenga que establecer, o me siento muy estresada, o no he dormido lo suficiente. O sea, hacernos conscientes de observar qué te pasa a ti en estas situaciones para poder abordarlas de una mejor manera. Suena súper lindo, pero en realidad no es tan sencillo. No creo que sea muy fácil. No. Y equilibrar el trabajo con la familia es complicado, porque yo llegué a un punto que sí sentí que me volví como un poco adicta al trabajo. Entre trabajar y estudiar, empecé como a cerrar mis espacios. Y empecé como también yo a sentirme mal, no estar tan contenta, ¿no? Empecé como a notar que algo me pasaba y eso me orilló también a aprender a equilibrar, ¿no? Entonces realmente son como en estas situaciones de crisis cuando uno aprende que hay que tener justo este balance, ¿no? Sí. Puedes disfrutar el trabajo, puede ser maravilloso estar en el trabajo, pero también puedes estar en familia y disfrutar a la familia, tener tus momentos específicos. A mí me encanta, por ejemplo, estar con mis amigas, no las veo tan seguido como quisiera porque además todas trabajan muchísimo, pero cuando tengo el momento aprovecho ese espacio para conectar, tengo mis espacios específicos con mi familia, ¿no? Con mi esposo, o sea, trato como de poder hacerlo y no descuidarlo. Claro. Porque al final son mi red, o sea, ellos son realmente los que están conmigo, que me acompañan, que me apoyan, y no llegaría hasta donde estoy yo si yo no contara también con esas personas junto a mí. Entonces claro. Es importante cuidarlas. Totalmente, y creo que lo que mencionaste, aprender a vernos, ¿no? O sea, esas señales que de repente, no sé, una explosión así de, ay, un enojo, ¿no? Muy fuerte, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasó? Y a veces no nos detenemos a ver
por qué reaccionamos de ciertas formas cuando ya son señales de alarma o foquitos rojos, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier ámbito laboral, en cualquier ámbito empresarial, emprendedor, como le queramos llamar, porque nos saturamos demasiado de chamba, estudios, por ejemplo, preparación, estrés cotidiano, etcétera, etcétera. Entonces, como que nos saturamos demasiado de muchas cosas y justamente creo que es importante buscar ese equilibrio. Es muy difícil, pero creo que eso que dijiste me encantó, de ver esas señales de cuando ya está pasando algo que normalmente no soy así, es porque hay algo ahí que hay que atender, ¿no? Tu alarmita que te va Exacto. diciendo. Pero es difícil, verdaderamente. No, sí, Sí, yo muy. creo que, digo, para todos es difícil, sobre todo porque la vida cotidiana a veces no te No permite, para. ese ritmo que traes no te permite hacer un alto. Creo que o sea, no tratamos de dividir entre hombres y mujeres, ¿no? Pero las mujeres por sí, nosotras biológicamente, naturalmente, culturalmente, o sea, yo a veces leo y digo, no, esto es biológico lo que nos pasa, ¿no? Porque, y luego digo, no, es cultural. Entonces, tendemos a querer abarcar mucho. Y nos saturamos demasiado las mujeres, ¿no? Más cuando también somos trabajadores, o sea, tenemos un trabajo, los hijos, ¿no? Vivimos en esa constante de los estoy tratando bien, el marido, la familia, y a veces quiero emprender, quiero tener un negocio. Creo que hay una cultura, o no una cultura, una etiqueta tal vez podría ser, en que nos creemos y también un poco de que, wow, somos súper mujeres y podemos con todo. Y la realidad es que no es así. Yo últimamente, cuando veo esos comentarios en Facebook, así de mujeres que nos damos apoyo y que una no explota, sino cuenta así de, ay, me pasa esto, tú puedes, adelante. Me dan ganas de poner, no estás pudiendo, mejor busca ayuda, es lo normal. A veces no podemos con todo, pero ahora no me voy a meter porque pues no debo, ¿verdad? Pero sí me dan ganas de decir, no estás pudiendo. Cuando no puedes, no puedes, mejor busca ayuda. Ese es un tema verdaderamente súper interesante. Expectativas tan altas que tenemos, Y ¿no? aunque no queramos decirlo, sí es un tema de género. Porque ser mujer y ser una mujer que quiere emprender, que quiere ser una gran mamá, que quiere ser una gran esposa, una gran amiga, una gran todo, es una carga tremenda. Y las mujeres tienen una carga mental enorme. O sea, una mujer se levanta y en su mente hay 50 millones cosas de pendientes que tiene que estar llevando, tiene que resolver. Son multitasking, pero porque no les queda de otra. O sea, realmente aquí también tendríamos que poner sobre la mesa que hay que empezar a hacer un equilibrio con el tema de género, que en realidad, justo como tú dices, estas mujeres que a veces se desbordan y cuentan toda su experiencia es porque hacen mucho más de lo que deberían de hacer, Sí, claro. que se tendría que empezar como a ajustar esta parte y que es verdad, no puedes y está bien no poder porque es una carga excesiva. O sea, toda la carga que nos ponemos como mujeres es tremenda, más las expectativas culturales de ser mujer y ser bonita y estar arreglada y tener este tipo de cuerpo y hacer aquí y hacer allá. O sea, y el es empoderamiento, ¿no? Que digo, a mí, yo estoy totalmente a favor del empoderamiento, pero siento que a veces cae un poco en el de empoderamiento es hacer 50 cosas a la vez y poder con todo. Y como tú dices, ¿no? O sea, a veces no puedes. Y eso como que demerita un poco el empoderamiento de la mujer. Pero bueno, tú que eres experta y eres psicóloga, quiero preguntarte, ¿el tema de ser multitask sí será algo biológico o es algo cultural, es algo aprendido? ¿Tú qué opinas? Porque ya me dejó aquí con la duda, Ariana. Yo creo que es algo cultural, cultural porque independientemente de este proceso tan fuerte que es para las mujeres, ahorita socialmente se espera que podamos hacer todo, que seamos altamente productivos. Y ser altamente productivos implica que estemos en muchas cosas al mismo tiempo. Y hacerlas bien. Y hacerlas bien. Pero eso es imposible. O sea, no somos computadoras, no somos robots, no somos máquinas. Y tenemos que aprender también a estar presentes en una cosa al mismo tiempo. De hecho, somos más efectivos cuando estamos en una sola cosa al mismo tiempo. O sea, esta idea de que estoy respondiendo mails, pero además estoy contestando el teléfono, pero además estoy viendo la presentación. Esto no nos hace productivos, aunque nos vendan esta idea de haces 3 cosas a la vez y eres productiva. No, soy más productivo cuando me doy 10 minutos centrado a responder mis mails atentamente, cuidadosamente, haciéndolo dedicado completamente
Y también cuando lo hago nada más una cosa a la vez, nos hace Exacto. más efectivos y también nos permite estar más conectados con qué nos pasa a nosotros. Es un poco como esta corriente de mindfulness o de atención Ujú. plena en las actividades Claro. cotidianas. Y yo creo que, por ejemplo, esta técnica del mindfulness es para todos, yo la recomiendo, es muy buena. Pero cuando inicias también en este proceso, en este tema, Ay, sí. Sí. y de verdad, yo lo recomiendo. Cuando me ven, porque, oye, sí estás feliz. Hace algunos, no sé, hace 2 años conocí la terapia y soy feliz. Tardé mucho. Entonces, es válido, ¿no? O sea, no necesitas estar mal para ir a terapia, pero por lo general esperamos tener una crisis para decir, ay, tengo que ir a terapia. Y no puedes tener muchas responsabilidades, ¿no? Lo puedes lograr si te lo propones. Puedes, la empresa, mamá, Sí. o sea, reconocer cuando no estás bien, darle su tiempo a cada cosa y también aceptar y soltar. Así es. Totalmente. Si hay algo, por ejemplo, cuando ¿qué pasa, no? Pasa con los clientes, pasa hasta con los mismos emprendimientos, ¿no? Que hay un emprendimiento que estás aferrado a que vendrá otro para Así ti, es. ¿no? Creo que el soltar es de las cosas más difíciles que tenemos. Sí, sí, porque tiene que ver con esta parte del cambio. El cambio es difícil en general para nosotros, los humanos, porque nuestro cerebro funciona a base de la predictibilidad. Y esa predictibilidad, esa oportunidad de ver como estos patrones y esta continuidad Ya. nos da seguridad. Ujú. Cuando aparece el cambio, esto se moviliza y aparece la incertidumbre. Y nos da miedo. Y nos da miedo. Aunque eso que tú estás soltando no te esté generando nada positivo, te esté generando un costo mayor, Sí. te esté agotando, sigue siendo predecible. Yo ya sé que no se puede poner más mal porque ya está mal. Ya ¿no? está. Estoy aquí aferrado a esto. Sí. Pero ese ejercicio como de soltar implica esta incertidumbre y es bien difícil a veces como irnos asentando con la incertidumbre porque tenemos esta pérdida de seguridad. Y ese miedo, ¿no? A ese lo miedo. desconocido. Y hablando de cosas desconocidas, hablando de cosas complicadas, ya vamos cerrando un poquito el programa. ¿Cuál ha sido tal vez la crisis más importante que ha pasado Kindenedia en este lapso de tiempo? Obviamente sabemos que la pandemia fue muy complicada, pero a lo mejor para ustedes fue una oportunidad, ¿no? de buscar otras alternativas. Pero en general, como empresa, ¿cuál crees que haya sido la crisis más complicada que has tenido que pasar? Para mí la más complicada fue definitivamente la pandemia. Verdaderamente yo la pasé muy mal, me fue muy difícil los primeros meses porque implicó cerrar todas estas actividades, esta conexión con los niños. Acabábamos de cambiarnos de locación, recién todo remodelado, ¿no? Entonces fue como cerrar todo. Todo lo guardar que habías todo. invertido en tiempo y Sí, esfuerzo. como veníamos de actividades súper lindas, entonces fue bien difícil. Yo, de hecho, lo recuerdo y me hace sentir triste porque fue como cerrar estos ciclos. Claro. Nos pudimos adaptar verdaderamente, pero nos adaptamos al modelo en línea. Okay. Y nos fue bien en el modelo en línea. O sea, realmente no puedo decir que tuve pérdidas económicas, pero tampoco fue como yo hubiera esperado, ¿no? Ya. Pero logramos sostener. Me siento orgullosa de esta parte porque la gente que trabajaba conmigo pudo seguir trabajando conmigo, Kindenedia pudo seguir abierto. Yo tuve la posibilidad de movilizarme a otra forma de servicio, aprendí muchísimo, Claro. pero fue difícil. Y Sí. verdaderamente sí yo lo pasé pues sintiéndome muy triste por lo que estaba pasando con el proyecto. A partir del regreso, ¿no? Cuando ya nos empezaron a dar como luz verde para volver, no sé si recuerden, pero no estaba tan permitido estar en grupo. Sí. Claro. Tenían que ser muy pocos niños y demás. Y ese fue el punto en el que fue muy duro para mí porque tuve que mover mis servicios. Entonces, muchos talleres se fueron cerrando Ya. porque no era redituable tenerlos con muy pocos Claro, niños, verdaderamente claro. no era posible. Entonces, ahí fue como justo esto que dice Ari, ¿suelto o no suelto? Y súper Y aferrada. aferrarte, porque es algo en lo que amas, crees y Sí. ya invertiste tanto. Sí, pero finalmente solté, con mucho trabajo solté y ya nos quedamos simplemente con estos aspectos más clínicos, más de trabajo psicológico. Me costó mucho, pero al día de hoy puedo decir que estoy contenta con la decisión que Con la tomé. decisión. No fue fácil, pero ahora Pero fue sí lo siento mejor que estamos bien. para el negocio, ¿no? Sí. ¿Cómo ves a Kindenedia Exacto. en un
5, 10 Hablamos años. un plazo, a corto plazo, ¿no? ¿Tienes algún proyecto que quisieras crecer? ¿Qué hay? Desde la parte María empresaria. Pues tanto como crecer, no lo veo así porque me siento cómoda como en el momento, o sea, como en la forma en la que estoy, porque también atiende mucho a mis capacidades. Sí. Y yo tengo también planes personales, quiero ser mamá, entonces también estoy como muy atenta en esta parte. Claro. Pero me gustaría empezar a involucrarme más en aspectos más grupales de trabajo, ¿no? Empezar a involucrar estos espacios de terapia grupal, involucrarme cada vez más en capacitaciones, que también es algo que me gusta mucho porque tengo tengo una pasión por enseñar y por aprender, entonces me encantaría. Claro. Entonces yo quisiera que mi espacio siga estando vigente. Sí, seguirlo Seguirlo estableciendo, que siga teniendo esta confianza de las personas que se acercan conmigo y que siga siendo un espacio al que tú te acerques y realmente recibas esta ayuda y este acompañamiento que necesitas y sigamos profesionalizándonos cada vez más. Exacto. Son simples mis metas, pero son las que Pero luego mantenerse es lo más difícil, ¿eh? O sea, a lo mejor frenar un poquito el crecimiento, la expansión, pero mantenerse en ese nivel y es complicado también, ¿no? O sea, cuando ya llegas a un punto, mantenerte es complicado. Claro. Yo creo que, perdón, digo, antes de cerrar el punto, algo que dijiste, estas son mis metas. Eso es importante cuando tú tienes un emprendimiento, ¿no? A lo mejor, como dice Laura, el expander o tú, no, en este momento vamos a expander. Mis metas a corto plazo, mis metas son estas. Tienes tan claro cuáles son, cuál es tu objetivo, que eso ayuda mucho al crecimiento de tu empresa, ¿no? Porque en ese momento, digo, no es un crecimiento de cosas. ¿Crecimiento en qué? Crecimiento en calidad. Sí. Exacto. ¿No? Sí, Ese también es un crecimiento. Sí, ese es el que como lo definiría yo o lo que apuntaría como a seguir siendo cada vez este servicio de calidad, que se cuide mucho como el nombre del centro, del servicio que damos o de mi trabajo, como seguir manteniendo esa parte. Esa calidad. Marina, y ya por último, me gustaría que nos dijeras y que dijeras a toda la gente que nos está viendo, para ti, ¿cuál es la satisfacción más grande de tener Kindenedia? Y así ya para el cierre, un mensaje para todos aquellos que están pensando en iniciar un negocio, no importa el que sea, o que ya lo tienen y a lo mejor están ahí batallándole. ¿Cuál sería tu mensaje? Pero primero, ¿cuál es la satisfacción más grande que tienes con Kindenedia? Mi satisfacción más grande es poder conocer a las personas que he tenido oportunidad de trabajar, o sea, estas familias que han llegado conmigo, que me hayan brindado la confianza, que me hayan abierto las puertas de esta manera, que confíen en mi trabajo y que me permitan ayudarles a cambiar su vida. Es para mí el mejor regalo, de verdad es súper lindo cuando puedes hacer estos cambios, cuando ves cómo se van transformando, cómo puedes ayudarles a contribuir a su calidad de vida, desde cómo es este paradigma que ellos tienen o este sentido que tienen de su vida. Me parece que es maravilloso y yo estoy muy agradecida por eso. Siempre que llega un consultante nuevo que confía en mí, yo digo, gracias Dios, universo, vida, como lo queramos ver, de verdad es maravilloso que te entreguen esa fe, ¿no? En tu trabajo y en ti como profesionista. Y con respecto al emprendimiento, yo les diría que no tengan miedo, que se atrevan, que el camino no es fácil para nada. Hay muchos retos, hay muchos tropiezos, hay muchos momentos en los que hay que cambiar, pero no lo sabes hasta que lo haces. Exacto. Y es peor no intentarlo. Entonces, Correcto. Lo peor que puede suceder es no funcionó, cierro, y hay muchos otros emprendimientos, pero creo que es importante intentarlo y cuando elijas intentarlo y todo va caminando bien, no te rindas. ¿No? Incluso en momentos difíciles no te rindas, confía en tus capacidades, esfuérzate por ser mejor, ir construyendo una mejor versión de ti mismo, capacitarte, ¿no? Trata de dar lo mejor de ti y seguro De muchísimo aprendizaje. Yo voy a cerrar con algo, puedo decirles. Y por supuesto, si usted quiere ver la repetición de este programa en las redes sociales de Mayavisión, Facebook, Instagram, también de Remedio Santo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Y Gracias que no por sea acompañarnos, ni la primera ni la última vez. Así es. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Gerardo Ruiz te mantiene bien informado con Status Quo en sus 2 emisiones.